acá a conversar. Buenos días. Soy la doctora María Paredes. Hoy día vamos a hablar de la segunda parte de patología pulmonar. Bueno, el primer tema de los varios temas que nos toca tratar el día de hoy es el patrón atelectásico. Entendiéndose como atelectasia, el colapso o la pérdida de aire en el espacio alveolar del pulmón, debido a diversos factores o causas. La siguiente. Los signos directos de atelectasia eh, son dos, ¿no? El primero es desplazamiento cisural, ¿no? Que es el signo más seguro de la existencia de colapso lobar. Entonces, como tal, que hay acercamiento de estructuras bronquiales y vasculares, lo cual condiciona aumento de la densidad pulmonar, vale decir, un incremento de la radioopacidad. La opacificación de un lóbulo afectado con colapso tiene que estar acompañado de otros signos del mismo, que a continuación vamos a hablar. Bien. Bueno, entonces, esa es una radiografía de tórax en incidencia póstero-anterior, en el cual estamos observando una radiopacidad que está localizada en el lóbulo superior del pulmón, en la región superior del pulmón derecho, y en la flecha se marca el borde de la telectasia, ¿no? Que en este caso vemos que la telectasia estaría delimitada por la cisura menor, y vemos que hay una retracción, ¿no? Hay una retracción de estructura. Al haber colapso del espacio aéreo pulmonar, lo que sucede es que va a haber pérdida de volumen. Entonces, al haber pérdida de volumen, va a haber retracción de estructuras adyacentes a la telectasia. En este caso, la cisura menor se retrae, ¿no? Cranealmente, y funciona ese borde geométrico, ¿no? Lineal que está eh, estar en una posición horizontal, se localiza hacia una posición casi vertical. Entonces, en la telectasia tenemos la característica primera, que es la radioopacidad dentro de la densidad pulmonar, y lo segundo, la retracción de las estructuras adyacentes, ¿no? Esto sería una importante diferencia alveolar o patrón consolidativo, que ya ustedes han tenido la clase, ¿no? En el patrón consolidativo también tenemos una opacidad, una radioopacidad o un incremento de la densidad pulmonar, pero no hay pérdida de volumen, no hay retracción de estructuras, ¿no? Se reemplaza el aire del pulmón por material, ya sea sangre, ya sea células, ya sea pus, en el caso de una neumonía, ¿no? En cambio, en atelectasia, si bien es cierto, también tenemos una radiopacidad, sin embargo, hay una pérdida de volumen, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles son los signos indirectos? En los signos indirectos ya tenemos que son consecuencia de la pérdida de volumen descrita, acercamiento de estructuras vasculares y bronquiales, que en el área es claramente visible, como ya hemos visto en el caso de la radiografía anterior, la retracción de la cisura menor, desplazamiento hilar y mediastínico hacia el lado de la lesión homolateral, elevación del diafragma, evidentemente del lado afectado. ¿Y qué sucede, no? Si va a haber pérdida de volumen de parte del pulmón, o en todo caso, si es una atelectasia más extensa de todo un pulmón, el pulmón contralateral se va a hiperinsuflar, o sea, va a volver más radiolúcido, a retener más cantidad de aire para compensar la escasa función del pulmón atelectasiado. En el caso de que ya sean atelectasias de larga data o que sean atelectasias crónicas,
lo que se va a sumar es que va a haber un apinzamiento o aproximación de las costillas, ¿no? Siguiente. En este caso, acá hay dos radiografías, hay dos imágenes, ¿no? La de la derecha es una radiografía en incidencia póstero anterior del tórax y en el lado izquierdo hay una tomografía pulmonar en ventana parenquimal en una reconstrucción coronal. Entonces, son imágenes similares, ¿no? En el sentido de que en ambas podemos ver una opacidad localizada en la región superior del pulmón derecho, en la cual en ambos casos está delimitada por un borde eh, regular, ¿no? De forma geométrica que correspondería al borde de la cisura menor. O sea, en este caso estamos frente a una atelectasia del lóbulo superior del pulmón derecho, en el que hay dos características: una radioopacidad o aumento de la densidad pulmonar y hay retracción de la cisura menor, ¿no? Entonces estamos frente a una atelectasia del lóbulo superior del pulmón derecho. Algo importante a mencionar en la radiografía, perdón, en la tomografía, es que existe unas imágenes de densidad aérea dentro de la telectasia que corresponderían al broncograma aéreo. El broncograma aéreo es la presencia de aire que ha quedado atrapada en los bronquios y el broncograma aéreo es un signo radiológico, tanto de un patrón consolidativo alveolar como de un patrón atelectásico. Sin embargo, no se encuentra en el 100% de pacientes, sino aproximadamente en el 40% aproximadamente de ellos. La siguiente. En este caso, tenemos una tomografía en ventana parenquimal, en reconstrucción coronal, en la cual vemos en ambas lóbulos superiores de los pulmones, vemos radioopacidades que tienen imágenes de densidad aérea en su interior que corresponden al signo del broncograma aéreo y también vemos que están delimitados hacia la región inferior por un borde más o menos regular que correspondería al borde de las cisuras respectivas, ¿no? Entonces, tenemos el signo de la radioopacidad y el signo de la retracción de cisuras adyacentes, ¿no? Que en ambos casos corresponden a telectasias de los lóbulos superiores de ambos pulmones. Siguiente. En este caso es una paciente que también es una tomografía ventana pulmonar en la derecha en reconstrucción coronal y en la izquierda en reconstrucción digital, en la que vemos nuevamente una radioopacidad hacia la región superior del pulmón derecho, con el signo de broncograma aéreo, con retracción de la cisura menor, evidentemente pérdida de volumen, y en la vista del lado derecho, corresponde a la reconstrucción sagital, vemos el pulmón, el lóbulo superior del pulmón derecho disminuido de volumen, radiopaco, con broncograma aéreo, delimitado por borde de la cisura menor, y por debajo de la telectasia vemos una zona del pulmón que corresponde al lóbulo medio. Entonces, el lóbulo medio en este caso está de mayor daño, ¿no? Eso es lo que se conoce como la hiperinsuflación compensatoria del pulmón adyacente, ¿no? Otro signo indirecto de la atelectasia. Siguiente. En este caso, tenemos la atelectasia del lóbulo inferior del pulmón derecho. Esta es una radiografía de tórax en incidencia posterior anterior, en el cual ya no es tan sencillo como cuando vimos en el lóbulo superior derecho que representábamos delimitado por la cisura menor. Acá lo que nos llama la atención es como un borde geométrico, una imagen geométrica de forma algo triangular,
en la base del pulmón derecho, que representa una radioopacidad, ¿no? Que no debería estar, y una pérdida de volumen, ¿no? Entonces, hay una discreta retracción también del intestino y correspondería a la telectasia del lóbulo inferior, atelectasia del lóbulo inferior del pulmón derecho. Cuando nosotros evaluamos en una radiografía las atelectasias, no es tan sencillo a veces, cuando hablamos de atelectasias lobares, poder observarlas, como en este caso, debido a que las fisuras mayores en ambos pulmones tienen una orientación eh, que pueden ser observadas en la incidencia lateral o sagital. Entonces, esto condiciona que que la radiografía, esto condiciona que la radiografía pulmonar en vista posterior anterior tenga limitaciones para observar las atelectasias lobares. Hemos visto que en la radiografía en lateral se ve claramente en la tomografía vimos, ¿no? Una telectasia en lo medio, ¿no? Que es más sencillo de ver. La siguiente. Bueno, en este caso, a veces no es tan sencillo diagnosticar una telectasia y más nosotros deducimos que hay una telectasia en un saco pulmonar cuando vemos retracción de estructuras. Por ejemplo, en este caso, no vemos una radiopacidad hacia la región parailiar, bueno, la región suprailiar derecha, en el pulmón derecho, que está marcada en la flecha, pero lo que más nos llama la atención también sea el desplazamiento del ilio, y observen también que el hemidiafragma derecho está más elevado en relación al hemidiafragma izquierdo. Entonces, en este caso también hay una telectasia oculta, como dice la leyenda, ¿no? Entonces, una telectasia oculta. Entonces, realmente el signo directo de una atelectasia es la retracción de estructuras, llámese cisuras, mediafragma, llámese ilio, pulmonar, llámese mediastino. Y si nosotros vemos zona de retracción de alguna estructura anatómica, nosotros debemos sospechar de una atelectasia, aun cuando no veamos la radiopacidad definida. Siguiente, siguiente. Ahora vamos a ver los tipos de atelectasias según la etiología. A ver, entonces, la primera y la más frecuente es la telectasia obstructiva. ¿Qué ocurre cuando existe una obstrucción en algún punto entre la tráquea y los alveolos? Por ejemplo, en un niño, la causa de telectasia obstructiva más frecuente es la ingesta de algo extraño. En un adulto puede ser un tapón mucoso por un proceso asmático, puede ser también en pacientes mayor una sospecha de un tumor endobronquial. Las atelectasias pasivas eh, son causadas por procesos que ocupan el espacio en la cavidad torácica. Por eso un derrame pleural masivo, un neumotórax. Entonces, siempre que tengamos un derrame pleural o un neumotórax, adyacente al derrame va a tener una atelectasia pasiva. La atelectasia por compresión es similar a la pasiva, pero en caso de la compresiva es por una forma local de parénquima colapsado, ¿no? Por ejemplo, la de una masa o una bula enfisematosa. La telectasia no obstructiva o adhesiva, las vías aéreas se mantienen permeables. El problema está en relación a la presencia del surfactante pulmonar, que mantiene la tensión activa en el alveolo, y el ejemplo típico es la enfermedad de la membrana hialina de los neonatos. La telectasia cicatricial o fibrótica es una pérdida de volumen que acompaña a la fibrosis pulmonar secundaria a patologías crónicas como por ejemplo la tuberculosis. Las atelectasias subsementarias, obstrucción de la vía aérea pequeña, y aparecen como bandas de disposición horizontal y normalmente localizadas en los lóbulos inferiores. La telectasia redonda es un pulmón colapsado que simplemente adopta una configuración redondeada
por lo que aparece en las regiones posteriores de los lóbulos inferiores. La siguiente. Siguiente. Bueno, en este caso, esto es una tomografía pulmonar en vista coronal, en ventana mediastinal con la aplicación de contraste endovenoso. Acá estamos viendo la aorta radiopaca y vemos un incremento de la densidad hacia la región del lobo superior del pulmón derecho, con presencia de aire, de interior de la atelectasia, que corresponde, como sabemos, al broncograma aéreo, y hacia la región del bronquio principal derecho, una tumoración que correspondería a una tumoración endobronquial, que es la que condiciona la atelectasia, ¿no? O sea, si la obstrucción es a nivel de un bronquio principal, o del bronquio derecho, la atelectasia será de todo el lóbulo superior. En cambio, si es de un segmento pulmonar, el bronquio obstruido, será de una atelectasia segmentaria, ¿no? Entonces, si es la obstrucción de un lóbulo, si es la obstrucción de un perdón, del bronquio derecho, será de todo el pulmón. Si es la de un bronquio lobar, será del lóbulo afectado, ¿no? Igual en los segmentos, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde se localiza la acción, se verá la atelectasia. En este caso, como estamos viendo, retracción de la cisura menor y el aumento de la densidad y la presencia de broncograma aéreo. Siguiente. Siguiente. En este caso, atelectasia pasiva, hemos dicho, por un proceso pulmonar que ocupe espacio y por lo tanto condicione colapso o atelectasia parcial del pulmón. Esa es una tomografía con contraste. Estamos viendo la aorta a nivel prevertebral de densidad incrementada, el corazón también de densidad incrementada, y vemos unas zonas hipodensas a las regiones posteriores de los hemitórax que corresponden a la pleural, y adyacente vemos un pulmón colapsado con presencia de broncogramio, ¿no? Entonces, este es un derrame pleural bivasal que está adyacente a unas atasias pasivas, ¿no? Siguiente. En este caso tenemos una tomografía pulmonar en ventana parenquimal, en la cual observamos una zona radiopaca en la región superior del pulmón derecho, con presencia de aire que corresponden al broncograma aéreo, y una retracción del mediastino, llámese de la tráquea, de las estructuras vasculares derechas, a ese nivel, y que correspondía en este caso a una fibrosis posterior a una radioterapia, ¿no?, que el paciente había recibido en su tratamiento. Entonces, esto era una atelectasia secundaria a fibrosis, ¿no? Como hemos dicho, puede ser fibrosis por tuberculosis, en este caso por una secuela de una radioterapia. Siguiente. Las atelectasias subsementarias, que son atelectasias, son opacidades lineales, por lo general adyacentes a las regiones posteriores, adyacentes a la caja torácica. Son imágenes lineales que corresponden a zonas atelectasias, no de todo un segmento, sino de zonas mucho más reducidas, que simplemente en la tomografía se observan como opacidades lineales, eh, que son interpretadas como atelectasias subsementarias. La siguiente. En ese caso, una tomografía con contraste endovenoso, se ve en el corazón y la aorta, en ventana mediastina, en la cual vemos también nuevamente una zona hipodensa hacia la región posterior del emitora derecho, y adyacente vemos una radioopacidad de forma más o menos redondeada, ¿no?, que correspondería a una atelectasia redonda, ¿no? Entonces, ¿cómo identificamos esta atelectasia? La identificamos porque está adyacente a un derrame pleural, y por lo general las atelectasias redondas se localizan a ese nivel, en regiones posteriores de los lóbulos inferiores. La siguiente. Bueno, en este caso es una radiografía de tórax en la que nuevamente estamos viendo incidencia posterior anterior. Y lo que nos llama la atención en este caso es que vemos el volumen del pulmón derecho
de densidad adecuada, rayo lúcido. Sin embargo, el pulmón izquierdo vemos que está disminuido de tamaño. Observen que el diafragma izquierdo es elevado, casi ni se nota, pero asumimos que está a nivel basal izquierdo porque vemos la presencia de imágenes rayos lúcidos que corresponden a asas intestinales colónicas. Entonces, elevación del diafragma. Miren cómo está la tráquea, cómo está el callado de la aorta, cómo están las cavidades cardíacas retiradas al lado izquierdo. ¿Y qué vemos en lo que queda escasamente del campo pulmonar izquierdo? Vemos incremento de la densidad. Entonces, esta es una telecracia casi completa del pulmón izquierdo, en la que nuevamente enfatizamos, ¿no? El signo directo de una telecracia es la retracción. En este caso, estructuras del mediastino, vale decir estructuras vasculares, corazón, tráquea, elevación del diafragma. Siguiente. Esto es lo que le metí. Nosotros lo habíamos visto esto en una tomografía, ahora vemos una radiografía de tórax en incidencia o en posición lateral, en la que vemos una radiopacidad proyectada en la región media del campo pulmonar derecho. Recuerden que en el pulmón derecho tenemos tres lóbulos debido a la presencia de dos fisuras. Y en este caso vemos una radiopacidad de bordes bien definidos y lo define la presencia de la cisura menor y la cisura mayor, ¿no? Entonces, la cisura menor y la cisura mayor, que hemos dicho que las cisuras son adecuadamente visibles en algunos casos en las incidencias laterales, no imita la telectasia. Entonces, la telectasia del lóbulo medio es tan, digamos, sencillo de diagnosticar en una radiografía lateral que incluso se le llama el síndrome del lóbulo medio, ¿no? Si nosotros veríamos a este paciente en una radiografía posterior anterior, nos sería un poco más difícil, ¿no? Debido a la posición en el espacio de las cisuras, ¿no? Que son adecuadamente observadas en las incidencias laterales, la siguiente. Siguiente tema que vamos a hacer es la tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar, tenemos que hablar de la tuberculosis primaria y la postprimaria. La primaria es una enfermedad parenquimatosa que afecta predominantemente a niños en los países subdesarrollados. Sin embargo, en los países desarrollados afecta a los adultos debido a sus programas de prevención. Entonces, en este caso hay consolidaciones homogéneas localizadas en el lóbulo, predominantemente en los lóbulos superiores. Bueno, los focos parenquimatosos pueden reverse espontáneamente hasta 2 años después, y si hubiera una cicatriz parenquimal posterior a la infección que se calcifica, se conoce como el foco de Gauss. Siguiente. ¿Cuáles son las características radiológicas de una tuberculosis aria? Las linfadenopatías, ¿no? Que son los ganglios linfáticos comprometidos, afectados. Por lo general es unilateral, siendo las locaciones más frecuentes las regiones iliares y paratraqueales. Hay consolidados o infiltrados homogéneos, como hemos dicho, predominantemente en los lóbulos superiores, debido a la ventilación. Derrame pleural en un 25%, enfermedad de la vía aérea y estenosis bronquial. En el 30% de los pacientes hemos dicho que la cicatriz de la lesión afectada puede calcificar si corresponde a la lesión de Gauss. Y si a la lesión de Gauss, o cicatriz calcificada, le asociamos los ganglios linfáticos iliares calcificados, hablaríamos del complejo de Rack. Siguiente. Entonces, en este caso, mención primaria, de tuberculosis primaria, vemos una radiografía de tórax, posterior anterior, pulmón derecho, un herramiento, en la que la flecha blanca señala una radiopacidad más o menos de contornos a una cicatriz, que es la, este, la, la lesión de Gauss. Y también vemos ganglios linfáticos calcificados. Y si unimos los ganglios linfáticos calcificados a la lesión de Gauss, tendríamos el complejo de Rad. Siguiente. El complejo de Radke. El complejo de Radke, como hemos mencionado, es la asociación entre la lesión calcificada de Gauss y la calcificación de ganglios iliares
o paratraqueales, y eso sería el complejo de Racket, ¿no? Siguiente. La afectación ganglionar es la característica radiológica más frecuente en tuberculosis primaria, ¿no? Muchas veces podemos ver una radiografía en la que solamente veríamos hilios, regiones ciliares prominentes, radiopacas, ¿no? Que corresponderían a ganglios linfáticos aumentados de tamaño, ¿no? Entonces, es una característica frecuente en este caso. Ganglios linfáticos pueden adoptar tamaños hasta de 2 centímetros. Y siguiente, bueno, en este caso estamos en una tomografía en de tórax, ventana mediastinal. En la derecha es sin contraste, en la izquierda con contraste. Miren el tronco venoso brachiocefálico, miren las ramas de la tronco arterial brachiocefálico, ¿no? Vemos la subclavia, la carótida, la subclavia y la carótida, en la cual estamos viendo radiopacos, ¿no? Por lo tanto, tenemos una tomografía con contraste. Entonces, lo que es importante ver acá es ambas tomografías, vemos unas imágenes nodulares a nivel de la región pecular y paratraqueal derecha, en la que cuando se le aplica el contraste en la imagen del lado izquierdo, vemos una zona hipodensa y un halo periférico realzado. Esto, lo que es la adenitis tuberculosa, ¿no? O los ganglios linfáticos por tuberculosis, que tiene la característica de densos al centro por necrosis gaseosa y realce periférico anular en la tomografía con contraste. Esta es una característica cuando nosotros vemos este tipo de ganglios con patrón de realce anular. En el contexto de un paciente con sospecha de tuberculosis, podemos pensar que es una tuberculosis. Siguiente. La tuberculosis postprimaria, también predilección por los lóbulos superiores, no hay tantos ganglios linfáticos, propensión a las cavitaciones y afectación endobronquial. Siguiente. El compromiso parenquimatoso, afectación parenquimatosa en la TBC por postprimaria es una característica frecuente, ¿no? Una opacidad heterogénea de bordes más definidos, predominantemente en los segmentos apical o posterior de un lóbulo superior o en el segmento 6 del lóbulo inferior. Dice que el 88% de casos existe una afectación de más de un segmento pulmonar. La siguiente. Bueno, otro patrón que es característico de la tuberculosis postprimaria es el patrón de árbol en brote. El patrón de árbol en brote tiene esta denominación porque está conformado por nodulillos centrilobulares, están repletos de moco, contenido purulento, en este caso de calcio, ¿no? Y tiene la ramificación de los bronquios distales, ¿no? Entonces, se asemeja a una rama con sus botecitos, ¿no? Por eso es la denominación. Entonces, es altamente indicativo de una infección. Pero ojo que no es patognomónico de una tuberculosis, ¿no? Podrían también ser otro tipo de infecciones, otro tipo de bacterias, virus y hongos, ¿no? Aunque menos frecuentes. Siguiente. Esta es la representación, la ramita con sus tallitos como ramitas secundarias, y en la tomografía en ventana parenquimal también vemos las ramitas que corresponden a los bronquios más periféricos con nudillos centrilobulares llenos, opacos, llenos de moco o pus, ¿no? Es el patrón típico que se le llama árbol en brote o árbol en gestión como característica radiológica, en este caso tomográfica, de la tuberculosis postprimaria. Siguiente. Siguiente. Eh, Acá también tenemos una ecografía pulmonar en vista parenquimal, en ventana parenquimal, en la cual vemos en el pulmón izquierdo también patrón de algo en brote, con unos nódulos, ¿no? Unos nódulos más definidos que se pueden diferenciar claramente. También es un infiltrado micronodular. Siguiente. Nuevamente, más tomografías en ventana parenquimal
el tronco de árbol en brote, que como le digo, cuando nosotros vemos esos patrones en la tomografía en el contexto de un paciente con una sospecha de una infección por tuberculosis, nosotros prácticamente lo confirmamos, ¿no? Recuerden pues que también nosotros necesitamos información clínica y en este caso ya es más contundente la afirmación diagnóstica. En el pulmón izquierdo sería una habitación, ¿no? Entonces una caverna de paredes irregulares, engrosadas con contenido de aire. Siguiente, la caverna. 47% de pacientes con tuberculosis postprimaria pueden tener pared delgada o gruesa. Puede haber en el 10 a 20% niveles hidroaéreos. ¿Qué es un nivel hidroaéreo? Es cuando hay una densidad de aire por la caverna y una densidad de líquido. ¿Y por qué ocurría esto? Por una sobreacción con otro germen, ¿no? Puede haber en el 15 a 25% diseminación broncógena. Siguiente, la caverna, ¿no? Entonces, tenemos dos radiografías de pulmón, en ambas en incidencia posterior anterior. En el lado derecho, vamos a acercar al pulmón derecho, vemos una imagen le decía radiolúcida, la pared más o menos definida. Esas dos flechas blancas indicarían un borde de la pared y vemos también una imagen hacia la parte más inferior de la caverna de densidad radiopaca que correspondería a la presencia del nivel hidroaéreo de abajo, que es la zona más zona radiodensa o radiopaca, correspondería al líquido, y lo superior, que es densidad de aire, a la parte de lo que yo les dije, el nivel hidroaéreo. En la radiografía de la izquierda vemos una imagen cavitada también de paredes engrosadas, delimitada por las puntas de flecha, que correspondería a una caverna en el lóbulo superior del pulmón izquierdo. Siguiente. Bueno, una vista de una caverna en una tomografía ventana parenquimal. En este caso, densidad aérea, no hay nivel de las paredes engrosadas. Observen estas opacidades adyacentes que rodean a las paredes de la caverna, ¿corresponderían a qué? A atelectasias pasivas. Siguiente, más lesiones por tuberculosis. Consolidaciones, las radiopacidades observadas en el lóbulo superior del pulmón interno, las cavernas, las bronquiectasias, que son dilataciones bronquiales, ¿no? Como los rieles de un tren, ¿no? Tanto en el pulmón derecho como en el pulmón izquierdo. Realmente la tuberculosis da todos los tipos de patrones, todos los tipos de signos radiológicos. Siguiente. Tuberculosis miliar es la diseminación hematógena de la acción por micobacteria. En este caso, en la radiografía vemos un fino patrón micronodular que afecta ambos pulmones y en la tomografía de tórax, ventana parenquimal, vemos también unos nodulitos casi imperceptibles, pequeñitos, dispersos en ambos pulmones. Patrón miliar, tuberculosis miliar. Siguiente. Más claro en el agua, ¿no? Siguiente. El derrame pleural también es una manifestación de la tuberculosis primaria, también en la secundaria o postprimaria. Siguiente. Siguiente. Las complicaciones tardías, ¿no? De una infección por tuberculosis. Los tuberculomas, que no son más eh, opacidades, ¿no? Tuberculosas que han sido calcificadas, ¿no? Similar a lo que sería una lesión de Gaunt, ¿no? Una estenosis bronquial, porque ha habido afectación del bronquio, habíamos hablado de ¿se acuerdan las atelectasias por fibrosis? El bronquio se engruesa, su pared se resuelve la infección, pero la pared engrosada, fibrótica, y ya no puede expandirse más, por lo tanto, la estenosis bronquial llega a una atelectasia de la zona afectada, como hemos dicho, atelectasia lobar, broncolitiasis, que son calcificaciones dentro de los bronquios, que también producirían atelectasias, lesiones fibróticas tipo masa, pergiloma. ¿Qué cosa es el pergiloma? O también llamado el mesitoma. Es cuando una caverna, por ejemplo, en la primera imagen de de la derecha superior, vemos una imagen radiopaca. ¿Qué sucede? Una caverna residual en un proceso de tuberculosis ya resuelto se ocupa una bola de hongos.
Entonces, ¿qué imagen vemos en la tomografía? Vemos una caverna, una imagen radiopaca en su interior y un halo de aire, ¿no? Esa es la imagen típica del micetoma o aspergiloma en la consecuencia tardía de una tuberculosis pulmonar. Fístulas, que son comunicaciones entre bronco y esófago, miasitis fibrosante, que es el empiema necesitante. En la imagen inferior del lado izquierdo, vemos en la imagen en ventana mediastinal, vemos una derrame pleural. La empiema es una derrame pleural pero complicado, ¿no? Que se ha organizado, que sus paredes están calcificadas, las paredes, la pleura realmente, y en el empiema decisitansis, la colección, el empiema o el derrame pleural se extiende a los tejidos blandos, ¿no? Eso se llama un empiema necesitatis. Siguiente. Bueno, patrón pleural, ya lo hemos mencionado, se ocupa el espacio pleural por líquido. Siguiente. Un espacio real, virtual se vuelve en real. Siguiente. El derrame pleural, bueno, esto ustedes lo pueden leer con calma, estamos un poco en contra del tiempo. Eh, Puede ser mínimo, moderado o masivo. Evidentemente, el derrame pleural es radiopaco, ¿no? Porque es densidad agua, ¿no? Igual que el corazón en una radiografía. Entonces, vemos una radioactividad, puede ser mínimo, moderado o masivo, subpulmonar loculado. Y no podemos decir por radiografía, por tomografía, si está sudado, sudado. Eso lo hace el estudio de líquido en el laboratorio. Siguiente. Los signos radiológicos, elevación del diafragma, obliteración de los senos costofrénicos. Para que un derrame pleural libre se detectara una radiografía de tórax en póster anterior en un paciente parado o de pie o en bipedestación, necesita aproximadamente 250 a 300 cc. Eso quiere decir que si el paciente tiene menos de ese volumen, no podríamos diagnosticarlo con una radiografía frontal. Pero si nosotros le hacemos al paciente una evidencia lateral, solamente necesitaríamos 75 centímetros cúbicos para diagnosticar. En este caso, si hay dudas, el derrame pleural se sospecha, no se puede ver en la radiografía, se puede pedir una ecografía en la cual podemos identificar derrames mínimos. Siguiente. Ya. Entonces acá tenemos dos radiografías de tórax. En la del derecho vemos una radiopacidad localizada hacia la base, ya prácticamente ha borrado el borde del mediastino de la aurícula derecha y tampoco no vemos el diafragma. Eso se denomina el signo de la silueta. ¿Qué es el signo de la silueta? Cuando dos estructuras, evidentemente de similar densidad, se localizan en un mismo plano, se borran sus conos, ¿no? Si nosotros pudiéramos ver el borde del corazón, diríamos que es un derrame anterior, ¿no? Pero en este caso, como se borra tanto la aurícula como el diafragma, vemos que hay un signo de elasticidad positivo. En la imagen 2 del lado izquierdo vemos también una opacidad extensa en la cavidad torácica izquierda, casi no vemos muy poca zona aireada de pulmón y todo correspondería a un derrame pleural, casi masivo. Siguiente. ¿Qué cosa es el signo de Damaso-Wells, no? El signo de Damaso-Wells, delimitado por línea blanca, marcado por la flecha roja, es es un patrón de distribución de llenado de un derrame pleural. ¿Qué sucede? ¿No? Evidentemente, en un paciente en bipedestación, cuando se va llenando de derrame la cavidad torácica, despegando la pleura parietal y pleura visceral, el líquido no se llena pues como llenamos una taza de agua, ¿no? O sea, de manera pues regular. No, 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 así no se llena. Se va llenando de hacia abajo las zonas más declives y se va disecando la pleura hacia la región lateral y por eso es que tiene esa distribución, una distribución primero y luego hacia lateral superior. Eso se llama el signo de Damaso-Wells. Es un signo de un derrame en ciernes, ¿no? O sea, si es un derrame masivo, evidentemente, como en el caso anterior, en el pulmón izquierdo, no vamos a ver la curva de Damaso-Wells, pero en este sí la podemos diferenciar. Siguiente. En este caso también tenemos un derrame pleural en la base del pulmón derecho y en este caso vemos el signo de la espina.
El signo de la espina vemos una opacidad lineal que está marcada en la flecha negra, que corresponde al líquido que se localiza a nivel de la cisura. Entonces, el derrame cisural da el signo de la espina, ¿no? Una radiopacidad lineal. Siguiente. Nuevamente, otro derrame pleural en la base del pulmón derecho. Siguiente. En tomografía, ventana mediastinal con contraste no venoso, observen el corazón y la aorta. Miren ahí un derrame pleural, una opacidad basal, posterior basal derecha, y esas son el pulmón adyacente que está como consolidado, corresponde a la ataxia pasiva. Siguiente. Tipos de derrame pleural, libre, cuando tenemos la curva, también le llaman distribución en forma de menisco, la línea de Damaso-Wells. El derrame subpulmonar, cuando el líquido se acumula en el tejido subpulmonar, superficie inferior del pulmón y la superficie del diafragma. A veces puede ser difícil de diagnosticar el derrame. El derrame masivo, cuando casi ocupa más del 80% de la cavidad torácica, pues, ocasiona desplazamiento del mediastino hacia el lado sano. Un derrame loculado, ya no hay una distribución homogénea, ya hay una curva de Damaso-Wells. ¿Por qué? Por el paciente. Seguro que tuvo un derrame previo y la pleura ya tiene cicatriz, tiene viques, entonces cuando tiene nuevo derrame pleural, ya la distribución no es la habitual, ¿no? Ya se colecciona, se tabica con adherencias, ¿no? Entonces ya es un poquito diferente la morfología. Siguiente. Bueno, ahí también vemos flecha negra, la curva de Damaso-Wells, ¿no? Está llenándose de la posición de clive hacia la región lateral. Vemos también un derrame cisural en la vista lateral, una opacidad en forma de un lente, ¿no? Biconvexo, que corresponde a un derrame cisural. Las cisuras se llenan, ¿no? De líquido. Siguiente. Cuando a veces también vemos esas derrames cisurales, ¿no? Lo vemos a veces en la incidencia frontal o posterior anterior, aparece con una radiopacidad, pues, ¿no? Que no debería estar, ¿no? Entonces, muchas veces un derrame cisural se le denomina el tumor fantasma. ¿Y por qué? Toma una radiografía a un paciente, aparece ahí un derrame, una opacidad, ¿no? En el pulmón, en un pulmón, y de pronto dice, oh, ese paciente tiene un tumor, ¿no? Sin embargo, pasan los días, ¿no? Se le da tratamiento, ya manejándolo como lo que el problema infeccioso desaparece, ¿no? Entonces, por eso le llaman, denominan el tumor fantasma. Derrame subpulmonar, en este caso vemos que ya no hay la curva de Damaso-Wells, vemos que hay como una opacidad basal que tiene un borde más o menos horizontal, y era, como les dije, en el caso del derrame subpulmonar, ¿no? Un patrón de distribución distinto, ¿no? Siguiente. Bueno, nuevamente también derrame subpulmonar siguiente. Ya, este caso sí es importante, ¿no? Entonces, en el derrame pleural masivo, vemos una extensa radiopacidad, ocupa todo el hemisferio izquierdo. Ya no vemos nada de pulmón aireado en el pulmón izquierdo. No vemos sombra del mediastino en el lado izquierdo, no vemos el diafragma, sino la silueta positiva. ¿Y qué sucedió con el corazón? Ha ido hacia el lado sano. En un derrame pleural masivo, tenemos un desplazamiento contralateral hacia el lado sano del mediastino, ¿no? Ese es en el derrame pleural masivo. Si nosotros tuviéramos una telectasia total del pulmón izquierdo, nosotros también teníamos una imagen más o menos similar, teníamos extensa radiopacidad que ocupara el emitor izquierdo, pero la diferencia sería en que en vez de la telectasia más total del pulmón izquierdo, no ocasionaría desplazamiento lateral hacia la región sana, sino más bien retraería el mediastino hacia el lado adaptado, y esa es la diferencia entre un derrame pleural masivo y una telectasia total en una radiografía pulmonar. Siguiente. Nuevamente también una radiografía de tórax, un derrame pleural masivo, muy poco de pulmón aireado en el pulmón izquierdo. Miren en la tomografía en ventana mediastinal, reconstrucción coronal, vemos un derrame masivo y la zona triangular
corresponde al pulmón atelectasiado con su broncograma aéreo. Siguiente. El neumotórax, en vez de líquido, se llena de aire la cavidad torácica. Puede ser traumática, puede ser por ruptura de bulas, en casos congénitas. Siguiente. Se comporta en cuanto a derrames pleurales masivos. Si tenemos un neumotórax masivo, también ocasiona un desplazamiento contralateral al lado sano, ¿no? De esta manera similar. Vemos dos radiografías de tórax en incidencia posterior anterior. Miren el muñón pulmonar. ¿Qué cosa es el muñón pulmonar? Es el pulmón atelectasiado. Entonces, en este caso, en la primera radiografía vemos una zona de radiolucidez dispuesta de vasos, que correspondería al neumotórax en el mitórax izquierdo, y una zona radiopaca, malada, que marca la punta de flecha, que corresponde al pulmón atelectasiado, ¿no? Y aumentó de densidad, sí, redujo tamaño, sí, y se puede ver el borde de la pleura. La imagen de la izquierda vemos un neumotórax prácticamente a tensión, masivo, y vemos ya el muñón pulmonar más definido, vemos radio opaco, redondo, y corresponde al pulmón, lo que queda del pulmón atelectasiado sin aire. Siguiente. Nuevamente, dos radiografías de tórax, vista posterior. Vemos en la imagen de la derecha un derrame masivo, una radiología compleja. Pregunta, ¿cómo diferenciamos un neumotórax en una radiografía de un pulmón sano? El pulmón sano también tiene densidad aérea, el neumotórax también tiene densidad aérea. ¿Cómo lo diferenciamos? El pulmón normal tiene opacidades lineales, ¿no? Corresponden a los vasos. En cambio, en el neumotórax, la zona aérea está totalmente desprovista de nada, o sea, es aire puro, ¿no? Entonces, eso es la diferencia, ¿no? Para ver si es un neumotórax, ¿no? Ahora, cuando el neumotórax es escaso, es complicado verlo, ¿no? Tendremos que recurrir a la tomografía. O también, bueno, antes, ¿no? De la tomografía, cuando había sospecha de neumotórax escaso, se hacía como ustedes saben, la radiografía de tórax se toma ya saben, en bipedestación, en incidencia posterior anterior y en inspiración del paciente, para que los pulmones se expandan, ¿no? Podamos tener la mayor cantidad de pulmón aireado. Bajan los diafragma, se expanden, ¿no? Sin embargo, si nosotros tuviéramos un neumotórax escaso, no podríamos verlo, ¿no? Porque la expansión del pulmón ocultaría el neumotórax. Entonces, en el caso de que nosotros buscamos o buscaríamos un neumotórax escaso, nos diríamos al paciente bote el aire. Al botar el aire, el pulmón se reduciría, no habría tanto aire y podría haber el neumotórax, ¿no? Escaso, ¿no? Entonces, pregunto, cómo se podría tomar una radiografía de tórax para diagnosticar neumotórax escasos? En expiración. En la radiografía del lado izquierdo vemos también un neumotórax en el pulmón izquierdo, en la emitórax izquierdo, y la vemos esa radiopacidad para cardíaca izquierda que corresponde al muñón y lo demás sería el neumotórax. Va a 7. Bueno, yo siempre menciono, ¿no? Que leer una tomografía es mucho más sencillo que una radiografía. Ustedes mismos pueden ver fácilmente el neumotórax en el pulmón izquierdo, ¿no? La zona de aire, ¿no? Que corresponde al espacio pleural lleno de aire, y al costado el pulmón que está un poco colapsado. Siguiente. En el hidronemotora simplemente hay líquido y aire. Un hidronemotora es derrame pleural más un neumotórax. Siguiente. Derrame hacia posterior, aire hacia anterior. Pulmón colapsado. Siguiente. Bueno, el engrosamiento pleural en una afección, una pleuritis, un derrame pleural infeccioso, va a haber un engrosamiento pleural. Es imagen más o menos, le llaman el casquete, o sea, vemos una radiografía de pulmones en la cual vemos hacia los ápices
pulmonares o regiones superiores, vemos un engrosamiento, una radioopacidad que está pegada a la región de la caja torácica, que le llaman el casquete pleural, que significa la pleura engrosada. ¿Por qué? Secuela de infección. En nuestro país, TBC. Siguiente. Y si la pleura engrosada se calcifica, tenemos una paquipleuritis. Siguiente. Y esa paquitis ahí está, ¿no? Los bordes de la flecha señalan una radioopacidad en el emisor izquierdo, calcificada, ¿no? Densidad cálcica. Y observen algo más. ¿Qué ocasionaría una paquitis? ¿Qué pasaría con el pulmón al costado? O sea, atelectasia, claro, porque ya no hay suficiente expansión de esa caja torácica, entonces el pulmón se atelectasia. Es una atelectasia de tipo pasivo, ¿no? Y observen algo más. Miren los espacios intercostales en el pulmón derecho, normales, amplios, y miren los espacios intercostales en mi tórax izquierdo, pinzados. Hacia la región, mira hacia la escápula, miren cómo están todos apintados. Ya no hay espacios intercostales. Recuerden que también les dije, una de las características en atelectasias crónicas son los pinzamientos de los espacios intercostales. Siguiente. Una clase bastante extensa, ¿no? Masas y nódulos. Masa, más de 3 centímetros, nódulo menos de 3 centímetros. Evidentemente, nódulo es una imagen nodular, radio opaca, ¿no? La masa también, contornos irregulares. En el caso de masa, pensamos en cánceres, ¿no? Siguiente. El nódulo pulmonar, gracias a la tomografía pulmonar podemos clasificarlos en nódulo sólido y subsólido. Sólido más homogéneo, densidad más marcada, más definida. Y el subsólido, nódulo, a su vez en dos subclasión, no sólido y parcialmente sólido, ¿no? Un patrón un poquito menos radiopaco, ¿no? Siguiente. Bueno, es lo mismo. Siguiente. Para estudiar nódulos pulmonares es toda una clase completita. Número uno, con múltiples tamaños. Lo ideal es medir en volumen. Cuando nosotros estudiamos los nódulos, por ejemplo, un paciente se le toma por X motivo una tomografía pulmonar y le encuentran un nódulo pulmonar. El paciente, primero, ¿tiene antecedente de cáncer, neoplasia? No, no tiene. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un seguimiento de ese nódulo. ¿Por cuánto tiempo? Por 2 años, más o menos 700 días. Por 2 años, más o menos cada 6 meses se estudia, pero no solamente se estudia el diámetro, un diámetro, como a veces me digo, no, se debe determinar el volumen, las tres medidas, volumen, y se hace el estudio cada 6 meses hasta que se cumplan los 2 años, ¿no? Si se mantiene estable en el tiempo, podemos dejarlo ahí tranquilo y decir pues que este nódulo no es un nódulo asociado a malignidad. Si hay calcificaciones, por lo general pensamos que es benigno. Un nódulo calcificado puede ser una lesión de goma, simple y llanamente. Recuerden que en nuestro medio, muchos de nosotros, sobre todo los que estamos en salud, hemos tenido tuberculosis y muchos hemos hecho su clínico. No nos enteramos y nos dio. Nuestro sistema inmune se encargó de realizar todo y ni tomamos tratamiento. Y de repente nos toman una radiografía, una tomografía y encuentran engrosamiento pleural, encuentran lesiones. ¿Qué es eso? Ah, tuvo tuberculosis. Pues, siguiente. Mm, miren los nódulos. Cuando los nódulos son tan evidentes, no necesitamos tomografía. Miren la radiografía, incidencia posterior anterior y lateral. Vemos múltiples opacidades nodulares indiscutibles, ¿no? En este caso, cuando vemos así, nosotros lo primero que pensamos es que eso es una metástasis, ¿no? Por el número, por la bilateralidad, ¿no? Diferentes cuando estudiamos un nódulo pulmonar solitario. Es otra cosa. Siguiente. Acá no la voy a hacer con cada 6 meses, cuando acá ya no. En este caso tenemos una tomografía, vemos nódulos de diferente tamaño, miren este en la región basal derecha y también, ¿no? Siguiente, hasta 3 nódulos, ¿no? Más allá de 3. Bueno, esta es una masa pulmonar en la región basal del pulmón izquierdo, que correspondió a un carcinoma bronquial, ¿no? Un carcinoma bronquial. Evidentemente, una masa ocasiona una telectasia pasiva. Un nódulo también puede ocasionar unas telectasias segmentarias pequeñitas, ¿no? Cualquier lesión intrapulmonar, intrapleural, intraprimal va a ocasionar telectasia pasiva. Ojo, siguiente.
Bueno, esta es la guía para el manejo del nódulo pulmonar solitario, según la Sociedad de Fisios de 2017, clasificación sólido, parcialmente sólido, no sólido, ¿no? Entonces, vemos este tamaño, cuando hay riesgo bajo no hay seguimiento, riesgo alto, una tomografía control, ¿no? Meses. Cuando va creciendo en tamaño, observen 6 a 8, más de 6 ya va haciéndose los controles cada 6 a 12 meses, ¿no? También eso pesar, si hay un antecedente, de repente por ahí hay un antecedente neoplásico, ¿no? Algo, una historia familiar, hay que hacer un seguimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren el caso, ¿no? En la tercera grupo del sólido dice más de 8 milímetros, más de 250 milímetros de volumen, una tomografía cada 3 meses, biopsia y PET-CT, ¿no? Entonces, pero sí, cuando ya los nódulos son subsólidos o no sólidos, o menos radiopacos, y son pequeñitos, en algunos casos dice no seguimiento, ¿no? Entonces, eso también es, cuanto más sea sólido versus el subsólido o parcialmente sólido, hay más riesgo. Tamaño, el tamaño que crezca, que tenga más volumen, también más riesgo, más puede llegar hasta biopsia. Siguiente. Ustedes saben lo que es la PET-CT, ¿no? La PET-CT es un estudio morfológico funcional en el que se evalúa tanto la morfología mediante la parte tomográfica y la funcionalidad mediante la aplicación metabolitos radioactivos. Para estudiar los nódulos pulmonares, lamentablemente, la PET-CT solamente sirve para evaluar los que son más de 1 centímetro. Eso quiere decir que si yo tengo un nódulo menor de 1 centímetro, la PET-CT probablemente no me sirva. ¿Ya? Importante también eso de tener en cuenta. Patrón destructivo, todas las lesiones que produce tuberosis te da todo lo que es patrón destructivo. Caverna, que ya lo hemos visto, quiste, que es un espacio que se llena de líquido, un espacio como una cavidad que se llena de líquido, un quiste. También puede ser quistes por otra patología, puede ser un quiste hidatídico, ¿no? En nuestro medio también relativamente frecuente. Siguiente. Patrón destructivo en la caverna, ya no vamos a hablar. Siguiente. Absceso, dijimos, cuando cavidad, en este caso tuberculosis, se complicaba con algún germen adicional y ya va a un nivel de líquido y de aire. Hablábamos de un nivel hidroaéreo. En este caso, el absceso es algo parecido. Solamente que en el caso de absceso, la etiología es diferente. Por ejemplo, son genes altamente agresivos, pacientes inmunodeprimidos, y entonces ellos pueden tener abscesos pulmonares a partir de una neumonía, ¿no? Siguiente. Caverna, ¿visto? Siguiente. Quiste es una imagen de morfología redondeada, una pegada visible y contenido aéreo. Siguiente. Pequeño quiste en la región posterior-basal de la región superior del pulmón izquierdo. Tomografía ventana parenquimal. Densidad aire. Siguiente. Recuerden, para ver pulmones, cualquier patología pulmonar, necesitamos ventana parenquimal. Para patología mediastinal o pleural, ventana mediastínica. Nuevamente, pulmón izquierdo, una imagen quística de pared un poquito engrosada, ¿no? Siguiente. Hay muchas más lesiones, ¿no? Del patrón destructivo. La bula es un espacio de más de 1 centímetro, pero la pared es delgadísima. Básicamente no vemos la pared, ¿no? Diagnosticar bulas por redes es bien complicado, ¿no? Pero en tomografía sí es fácil verla. Puede ser una bula secundaria por una tuberculosis o puede ser una bula congénita. Algunos pacientes nacen con bulas enfisematosas, se le llaman bien, ¿no? Por el contenido aéreo. Y esas bulas tienden a localizarse a nivel de los apis, nivel subpleural, pegadito a la pleura. ¿Cuál es el problema? Si se rompe una bula congénita, da un neumotórax espontáneo. Algunos pacientes tienen neumotórax espontáneos de repetición por ruptura de bulas y tienen que operar y sacar esas bulas, porque si no siempre se van a estar haciendo neumotórax espontáneo. Bleban-Poy es un espacio también aéreo de no más de 1 centímetro que ocurre en pacientes que han tenido infecciones a veces por estafilococos aureus, ¿no?
La distinción entre un bulla y una bula es arbitraria de tamaño, pero es un poquito complicado, ¿no? Pues normalmente se prefiere el término de bulla o bula. Bula, se pronuncia bula. Siguiente. En la bula es un espacio aéreo desprovisto de pared. En la radiografía de tórax es un poquito más difícil por la superposición de altura. Siguiente. En cambio, en tomografía es mucho más sencillo, ¿no? No confundir con el neumotórax. ¿Y cómo diferencio, doctora? Bueno, estamos viendo que cuando uno hay neumotórax, el líquido, el aire se distribuye en el espacio, ¿no? Entonces rodea todo el pulmón, ¿no? En este caso, miren el efecto que hace como una impronta, eso quiere decir que está dentro del pulmón, ¿no? En la imagen del lado izquierdo lo mismo, ¿no? Entonces el tórax, como el derrame, ¿no? Se va hacia la periferia, el pulmón lo rodea totalmente y si es masivo, se hace el muñón, ¿no? Se colapsa, ¿no? En cambio, en la bula no ocurre eso. Densidad aérea de la pared ductible. Bula enfisematosa, su nombre completo. Siguiente. Otra bula. Izquierda, siguiente. Siguiente. Bronquiectasia es un par de palabras, dilatación de los bronquios. Pueden ser crónicas, pero más son secundarias a infección crónica, no son medio tuberculosis. Por los tipos, por la morfología, se clasificarían en cilíndricas, las lineales, que son las más frecuentes, las varicosas, que tienen como forma de una rosado, estrechez y dilatación, quísticas, una dilatación quística de un bronquio, ¿no? Un racimo de uvas. El signo del manguito. ¿Qué significa el signo del manguito? Es el engrosamiento de las paredes bronquiales y perivasculares del intersticio axial. El signo del rayo, engrosamiento de las paredes bronquiales siguientes. Miren ahí, bronquiectasias, pared engrosada, contornos irregulares, signo del rail, ¿no? Rail, como de la vía del tren. Siguiente. Múltiples bronquiectasias, ¿no? Recuerden, los bronquios no dilatados en un programa aéreo es el broncograma aéreo. Pero esos bronquios también dilatados en un broncograma aéreo pueden también ser bronquios dilatados, o sea, pueden ser bronquiectasias dentro de una telectasia o dentro de una concepción. Siguiente. Igual, esta es una paciente que tiene una ataxia del lóbulo superior del pulmón derecho y vemos que ahí dentro tiene múltiples bronquiectasias, ¿no? Las que son más raritas son las quísticas, las otras son las cilíndricas o varicosas. Siguiente. El enfisema es el espacio aéreo dentro de lo que significa el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tenemos tres tipos de enfisema: centro lobular con áreas de menor atenuación rodeadas de parénquima pulmonar, el enfisema paraseptal, que son de localización más que todo subpleural, y el pangacinar cuando áreas radiolúcidas extensas, con escaso número y menor de tamaño de estructuras vasculares. Siguiente. Múltiples zonas radiócidas que corresponderían a enfisemas centronuclear o centroacinal. Siguiente, enfumadores, ¿no? Paraceptal son imágenes radiolúcidas pegadas a la pleura, enfisema paraceptal. Siguiente. Pandacinaria se rompen las paredes de todos, ¿no? Los espacios aéreos, ¿no? Se unen, se fusionan, ya prácticamente no hay pulmón funcional, ¿no? Enfisema paraceptal. Siguiente. Ya, ese es el último tema. El patrón vascular. Tenemos 15. Normalmente en una radiografía de pulmones, en una radiografía en un paciente en bipedestación, los vasos pulmonares se visualizan como estructuras lineares, ramificadas, densidad de agua, hasta aproximadamente 1 o 2 centímetros por dentro de la pleura. Y los vasos pulmonares son visibles en las redes más que en las áreas superiores. Esa es la distribución normal. Las arterias acompañan a los bronquios. No, otra afirmación es bronquio y la arteria tienen un calibre similar y cuando cortamos en un plano ortogonal dan el signo del gemelo del binocular. O sea, tanto la vena como el bronquito van a ser, perdón, tanto el bronquio como la arteria van a ser de tamaño igual. O sea, si tenemos un corte axial de un bronquio y una arteria que van juntos, evidentemente la arteria tiene una densidad líquida, o sea, radio opaca, y el bronquio su parecida o más es radio opaca y su centro es radio lúcido. Entonces, el signo de los gemelos es que los dos cortes axiales del bronquio y la arteria son del mismo tamaño.
signo del gemelo binocular. Eso se pierde cuando hay bronquiectasia, el bronquio crece. Y también se pierde cuando hay hipertensión pulmonar, el vaso crece. Entonces ya no hay signo del gemelo. Nosotros vemos que los vasos tienen un mayor número en los ápices, es porque ya hay una inversión del flujo vascular. Normalmente los vasos deben ser más prominentes en las bases que en los superiores. Pero si lo echamos, eso ya no tiene sentido, ¿no? Se iguala el calibre de vasos arriba y abajo. Siguiente. El signo de gemelo es una vista, ahí está la imagen de... El que es negrito es el vaso, perdón, el que es negrito es el bronquio y el que es rayo opaco, ahí en la figurita rojito, es el vaso. Entonces, el signo de gemelo son los dos igualitos. Signo de gemelo o binocular. Puede ser visto en una radiografía de ojo, también en una toma. Siguiente. Hipertensión. Dos tipos de hipertensión, precapilar y postcapilar. La precapilar se refiere a aquellos casos en que la presión pulmonar arterial es alta, es el resultado de una elevación pulmonar antes de llegar al capilar, y cuya presión venosa pulmonar es normal. Y la postcapilar es cuando es secundaria enfermedad cardíaca izquierda, ¿no? El problema de aumento de la presión arterial debido a la transmisión retrógrada de la elevación de la presión a las venas pulmonares. Siguiente. En la hipertensión precapilar o arterial, las arterias pulmonares son tortuosas. Las pulmonares tienen una morfología respetada. Y en la hipertensión postcapilar, el problema son que las venas pulmonares son tortuosas y las arterias pulmonares son de morfología adecuada. Capilar y postcapilar. Siguiente. Las causas de la hipertensión arterial precapilar, idiopática, tromboembolismo crónico, enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca. Signos. En la hipertensión precapilar, dilatación de la arteria pulmonar principal, más de 29 milímetros. Eso podemos medirlo en la tomografía en ventana mediastinal. Medimos la arteria, obligatorio. Siempre que hacemos un estudio de tomografía, tenemos que informarla cuánto mide la arteria pulmonar. El radio entre el diámetro de las arterias segmentarias y los bronquios es mayor que uno. Hemos dicho que el signo de Gepard es 1, pero acá se pierde. La arteria es más de uno. Si esto ocurre en 3 o 4 lóbulos, una especificidad del 100% para hipertensión arterial precapilar. Bueno, dilatación arterias pulmonares, estrechamientos pulmonares, hipertrofia ventricular derecho. Siguiente. Hipertensión precapilar o arterial. Miren la arteria pulmonar, el cono de la arteria pulmonar dilatado, la derecha de la arteria pulmonar, rama izquierda, ambos dilatados. Miren la imagen inferior derecha, en ventana parenquimal, tomografía, un acercamiento. Miren el signo de los gemelos. Se perdió. Miren el diámetro de los bronquios en densidad aérea. Miren el diámetro de los vasos dilatados, ¿no? Entonces ya no hay signo del gemelo. Están midiendo ahí la arteria pulmonar que mide como 35, no más de 29. Hay una dilatación, una hipertensión precapilar. Postcapilar. Problema, habíamos dicho, en las venas y el problema es en problemas de cardíacos izquierdos. Compresión venosa pulmonar por lesiones extrínsecas, cirrosis mediastínica, enfermedad venoclusiva pulmonar, enfermedades que afectan a cámaras cardíacas izquierdas, neoplasia, trombo auricular izquierda, estenosis de válvula mitral. ¿Cuáles son los signos en la tomografía? Edema pulmonar, derrame pleural, signos de hipertensión pulmonar arterial conocida, asociada. Siguiente. Bueno, en este caso la arteria pulmonar no está dilatada, pero vemos, bueno, hay una leve dilatación, dice, ¿no? La arteria pulmonar asociada a derrame pleural. En este caso también es asociado a fallos del corazón izquierdo, se observa dilatación de la aurícula izquierda, ¿no? En la de la izquierda. Siguiente. Bueno, en este caso vemos una hipertensión pulmonar asociada a enfermedad pulmonar, vemos una arteria pulmonar también dilatada,
mayor que la aorta, dice la relación también debe ser a 1:1, en caso vemos una dilatación de la arteria pulmonar. Vemos un engrosamiento intersticial también en la ventana parenquimal de pulmones. Siguiente. Bueno, en este caso es una tromboembolia pulmonar crónica. Tromboembolia es cuando no hay un trombo a nivel de la arteria pulmonar, alguna rama de la arteria pulmonar. Y evidentemente el diagnóstico se hace por una angiotomografía pulmonar. Inyectamos un volumen alto de contraste vía endovenosa para pacificar las arterias pulmonares, ¿no? Donde vemos la zona de no hay un realce de la arteria, estamos frente a un tromboembolismo, ¿no? Entonces acá también hay una hipertensión pulmonar asociada crónico. Siguiente. También hay dilatación del tronco de la arteria pulmonar asociada a enfermedad cardíaca, ¿no? En este caso, inductus arterioso, comunicación entre la aorta y la pulmonar de origen congénito, condicionó una hipertensión pulmonar asociada. Siguiente. Lo mismo, ¿no? Siguiente. Bueno, y este es lo último, el patrón de hipovascularización pulmonar. La densidad de los pulmones, prácticamente densidad aérea con zonas de vasodilatación, ¿no? Pero cuando hay una baja del flujo sanguíneo en la circulación pulmonar, se dan enfermedades cardíacas congénitas, cianótica, atresia pulmonar. Entonces, tenemos un patrón de hipopresión pulmonar unilateral cuando hay un paciente con una hiperplasia o agenesia congénita de una arteria pulmonar. Entonces, la radiografía muestra un pulmón disminuido de volumen con una vascularización disminuida y el pulmón contralateral con una vascularización normal. El síndrome de Swyer-James o McLeod produce la vascularización de un pulmón por un compromiso de crecimiento pulmonar, secuela de una bronquitis constrictiva en la infancia. Siguiente. Entonces, en este caso, de repente en la radiografía no se puede ver tanto, pero pareciera que hubiera una reducción de la vasculatura en el pulmón derecho. Sin embargo, en la tomografía esto es muy claro. Se ve que en la flecha azul marca zona posterior del lóbulo pulmonar, del lóbulo superior, del lóbulo inferior del pulmón derecho, en la que vemos una zona desprovista de vasos. Y no es un neumotórax, es pulmón, es zona pulmonar con escasos vasos. En esos casos es una zona con hipovascularización que correspondería al síndrome de Swyer-James, ¿no? Secuela de una bronquiolitis infecciosa en la infancia, ¿no? Que afectó la irrigación del pulmón. Esta es la última diapositiva. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, eso es lo que corresponde a parte de la clase que he dado. Igual, si hubiera alguna duda, me la pueden hacer saber, ¿no? Posteriormente, ¿no? Bueno, eso sería todo. Más bien agradecer la atención.